Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. ¿Qué tal? Buenas noches. Que Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Te saludo desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México. Son las 8:20 de la noche en esta ciudad. La temperatura es agradable. Yo traigo chamarra porque tengo frío. Soy un poco friolento, ¿verdad? Pero la temperatura es agradable hasta cierto punto. El día de hoy voy a hablar de dos cosas. Primero que nada voy a hablar el llamado al ministerio. Tú que eres un cristiano redimido, que quizá Dios ya escogió para alguna labor, alguna actividad, todo lo que implica el llamado, cómo se va a dar tu llamado. Muchas de las cosas que te voy a decir están basadas en experiencia. Y de la otra cosa que voy a hablar es de un suceso sobrenatural que pasó en una manada parvada, se le llama, de pájaros. Se está trabando mi video un poco. Ok, una parvada de pájaros de torso amarillo se les llama, provenientes de Canadá. eh, Cayeron de manera repentina el día 5 de febrero del... Ok, cayeron el 5 de febrero del 2022, este año, hace unos días, de manera sorpresiva. Y con esto voy a empezar mejor. Resulta que miles de pájaros de torso amarillo iban el lunes 5 de febrero del 2022 en la ciudad de Cuauhtémoc, a la altura de la calle Aldama y Obregón, tengo entendido. Y hay un video que se grabó en una cámara local en la cual se puede apreciar que cae una parvada completa de miles de pájaros torso amarillo al suelo. Muchos se levantan y se van, pero cientos de ellos se quedan sobre la banqueta y sobre la calle de esta ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, siendo la calle Aldama. Eran las 5:30 de la tarde cuando sucedió esto. La policía llegó como a las 8 de la tarde para variar, ¿verdad? Bien eficaces. Y eso que están en Cuauhtémoc, siendo una ciudad muy pequeñita. Llevaron una persona experta en animales, creo que era un zootecnólogo, es el título que decía la nota, y dio su versión de los hechos. Dijo que por causa de los calentones de leña se creó una capa en la atmósfera de dióxido de carbono, y esta eh, impactó con las aves, causándoles un desmayo y muerte inmediata. Algunos quedaron libres y sanos, pero fueron afectados. Continuaron su camino, pero dice que probablemente más adelante hayan caído, aunque no se registró ningún otro hecho igual. Igual y sobrevivieron. El video me gustaría ponerlo aquí, pero estoy subiendo material, comentando yo más o menos 45 minutos, una hora, porque me di cuenta que en mi canal estaba perdiendo mucho tiempo editando videos. No tengo una persona que lo haga y para mí es algo difícil, ya que mi equipo de cómputo no tiene la suficiente memoria RAM para hacerlo. Entonces decidí hacer estos videos sin edición, sin logotipo aquí, sin logotipo allá. No me gusta hacerlo así, pero está bien. Entonces ese video lo voy a presentar más adelante, cuando pueda lo subo. Búscalo en internet. El asunto aquí es que sabías tú que ese suceso que sucedió en Cuauhtémoc el lunes 5 de febrero se menciona en la Biblia en dos ocasiones. La primera está en el libro de Oseas, y no digo la primera porque
no van en orden, simplemente es la primera que me viene a la mente. La primera está en el libro de Oseas capítulo 7. Pon atención porque esto es importante. Creo que Dios, el Creador, quiere decirle algo a la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Quiere decirle algo a los habitantes, quiere decirle algo al alcalde o alcaldesa, no desconozco quién sea. Quiere decirle algo a la vida política de esa pequeña ciudad. Quiere decirle algo a los empresarios de esa ciudad. No es normal lo que sucedió. Cuando decimos que eso está en la Biblia, quiere decir que Dios tuvo algo que ver con eso. Oseas 7. Oseas 7, versículo 11 dice, Efraín fue como paloma incauta. Sin entendimiento llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí, y aunque los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal, volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Más arriba, en el versículo 1, no lo leo porque es muy largo, pero dice que Efraín, que representa a Israel, ¿sí?, tuvo cierta situación de auxilio y no le pidió ayuda a Dios, el Creador, sino que acudió a Egipto y a Siria. Se menciona en este pasaje de Oseas capítulo 7 palabras como adulterio, ¿sí?, destrucción, apartarse y rebelarse de Dios. El lugar donde cayeron las aves, me gustaría saber qué es. Si es una congregación, pues lo que pasó es este mensaje hacia la congregación. Si en esa esquina, en esa casa se ve como una propiedad amarilla del video, es una congregación, este mensaje era para ellos. Algo hicieron, algo hicieron. Cuando Dios dice, las haré caer como aves del cielo, Dios está atribuyendo la autoridad y la facultad, Él está diciendo, yo lo hago. ¿Sí? El zootecnólogo fue y dijo, fue una corriente de aire, la parvada chocó contra una capa de dióxido de carbono generada por los calentones de leña, lo cual se me hace muy extraño, la verdad, sin conocer del tema, me atrevo a decir que es una deducción muy torpe, ni que fuera la Ciudad de México para afectar a la vida cotidiana de los habitantes, ¿sí? Es Ciudad Cuauhtémoc, es pequeñísima, ¿sí? Es mucho más pequeña que Chihuahua. Chihuahua, el aire es puro. ¿Qué contaminación puede haber ahí? Puede ser eso, pero quien está detrás de todo esto, lo que haya pasado físicamente, químicamente, biológicamente, climáticamente, es Dios. Porque Dios obra de manera misteriosa, pero de manera muy lógica. Puede usar el clima, puede usar los animales, puede usar el viento, el aire, el frío, el sol. Y esta es una señal que dice en el libro de los Salmos que Dios da señales en el cielo. ¿Sí? Que la tierra, perdón, los cielos cuentan la gloria del Señor. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 24 dice que
en algún tiempo de la historia de la humanidad, se refiere a los últimos tiempos, eh, las potencias de los cielos serían conmovidas. Quiere decir que el clima, el ambiente, las atmósferas, todo va a ser alterado. Pero esto es un mensaje para alguien. Lo que pasó en Ciudad Cuauhtémoc es un mensaje para alguien. Está en Oseas capítulo 7, versículo 11. ¿Es serio? No es cualquier cosa. Si tú ves el video, lo voy a subir yo creo que después de este. Caen las aves de manera tan sorprendente. Este tipo de ave se llama torso amarillo y viene de Canadá. Emigran cada año y están toda esta temporada en la ciudad de Chihuahua, en la ciudad de Cuauhtémoc, en Delicias, ¿sí? Porque obviamente hace menos frío que en Canadá y aquí pues están un poco mejor las aves. Hay un parque en el cual se asientan miles de ellas, pero miles, de verdad es impresionante. Se llama el Parque La Huerta Legarreta. Está ubicada entre la colonia Villa y entre la colonia CTM, ahí por el fraccionamiento Gloria, calle Miguel Barragán, calle América Latina. La Huerta Legarreta es un lugar lleno de árboles y se llena de estas aves. Y olvidé decírtelo, pero también se asientan miles de ellas en la ciudad deportiva de Chihuahua, que es un parque enorme. La Huerta Legarreta yo creo que es como una décima parte de la deportiva, de la ciudad deportiva. Oseas capítulo 7, versículo 11, dice Dios que Él hace caer las aves del cielo. Y lo que pasó en Cuauhtémoc es algo serio. La otra parte en la cual encontré que caen aves del cielo es en el libro de Números, capítulo 11. Ve a tu Biblia conmigo, si quieres, si no, tampoco no pasa nada. Y el título de este texto dice que Dios envía codornices. El pueblo de Israel, ¿sí? Más o menos como 600,000 personas en un desierto, dirigidas por Moisés, estaban teniendo un ataque de ansiedad, un ataque de melancolía, una crisis de melancolía, y estaban recordando lo que comían en Egipto. Pescado, carnes, que dudo mucho que comieran así, eran esclavos. La Biblia dice que eran esclavos. Pero se empiezan a imaginar, así como cuando tú te empiezas a imaginar, oh, es que cuando era cuando no era cristiano me echaba mi vinito, cuando empiezas a presumir lo que hacías antes de ser cristiano, ¿verdad? Y esta gente en Israel, este torpe pueblo de Israel que crucificó a Jesucristo, el Mesías, no se te olvide, ¿sí? Publicó una foto muy, muy guapo, muy galante, este David Diamond, este boliviano de origen judío, predicador y evangelista, muy judío mesiánico, en exagerado. O sea, si hay una persona que eyacula, que tiene orgasmos espirituales por Israel, es este señor, con su kipa y toda su tradición judía, uy, detestable, detestable, ¿sí? Pero sube una foto con temática israelí, perdón, porque él ya está allá viviendo, no sé qué carajos hace, ¿verdad? Por eso digo torpe pueblo, porque crucificó a Jesús. Este torpe pueblo en el desierto, dirigidos por Moisés, ya tenían el maná, que era un fruto que popularmente se le llama culantro. Dicen que es muy sabroso, muy agradable, se pueden hacer muchas cosas con él. Eh, la Biblia describe que era más o menos así como culantro. Y también hay una parte ahí mismo en el Números 11 que dice que el maná caído del cielo, ya cocinado, ya hecho torta, ¿sí? Sabía como aceite de oliva. O sea, verdaderamente era una belleza este alimento. Bueno, estos torpes israelitas, estos torpes judíos, despreciaron esta comida y le empezaron a decir a Moisés, es que allá comíamos pescado. Y Moisés habla con el Señor y el Señor les dice, ¿sí?
siendo Moisés como un mediador, el Señor le dice que va a enviar codornices del cielo. El punto es que manda tantas codornices del cielo, o sea, me imagino que iban volando y de repente cayeron, que se dice la Biblia que se cubría desde el piso hasta arriba, superficialmente 2 codos, o sea, dos así. Estamos hablando más o menos de 1 metro. Imagínate 1 metro sobre el nivel del piso, ¿sí? Lleno de codornices. Dice la Biblia que a lo largo, desde donde estaba el campamento, ¿sí? Cayó tanta codorniz que tomaba 3 días caminar eh, cruzando el campo de codornices. ¿Sí? 1 metro, 2 codos, 1 metro de altura, lleno de codornices, 3 días de camino alrededor del campamento. Era una cantidad impresionante de pájaros muertos. Bueno, el pueblo de Israel recibió una advertencia de Dios. Dios les dijo que iban a comer tantas codornices asadas o en caldo, ¿sí? Porque así se comía tradicionalmente la codorniz, el no recuerdo qué otro animal se comían así. Creo que era la cabra, ¿sí? Lo hacían asado o lo hacían en un caldo. Comieron tantas codornices que dice la Biblia que les dijo Dios enojado que les iba a salir codornices hasta de las narices y de los oídos. Llegó un momento en que el pueblo de Israel se hartó y ya no quiso comer codornices. Ahora pasaba lo contrario, había tanta codorniz echada a perder que me imagino que fue verdaderamente detestable estar oliendo tanta ave muerta, demasiada. Esta ciudad de Cuauhtémoc recibió una advertencia de parte de Dios, que está en la Biblia, que siempre habla con señales que están en la Biblia. Siempre, 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 siempre. Algo le está diciendo Dios a un político, a un empresario, a los habitantes, a la policía, al narcotráfico, a quien sea. Y voy a investigar la esquina donde cayeron todas las aves, que se ve como que es de color amarillo esa propiedad. ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Por qué en ese punto en específico cayeron? Dios quiere mostrarle algo a alguien o quiere avisarle algo a alguien. Porque ya viste que las dos opciones que dice la Biblia que hizo Dios caer aves del cielo son advertencias y son manifestaciones de la ira y del enojo del Creador. Es algo, es algo impresionante. Te puedo garantizar que le voy a dar seguimiento y si me es posible voy a viajar hasta la ciudad de Cuauhtémoc a investigar dónde es donde cayeron las aves del cielo. Gloria sea a Dios. Oseas 7, 11, Oseas 7, 11 y Números capítulo 11. Las dos partes donde Dios hizo caer aves, aves, aves del cielo. Cambiando de tema, ¿cómo te sientes respecto a tu llamado? A ese llamado que Dios tiene para tu vida. Quizá eres llamado a predicar el Evangelio, quizá eres llamado a ser pastor. Tienes un llamado. Quiero que sepas algo. Normalmente en las iglesias inútiles de estos tiempos, iglesias cochinas y asquerosas, los pastores piensan en sus diminutos cerebros, ¿verdad? Que para que Dios llame a una persona a ser pastor, predicador, evangelista, ya tiene que estar realizado, ya tiene que estar bien completo, ¿sí? Según ellos,
bajo sus parámetros, ya tiene que estar listo. Y no es así, hermano, hermana. No es así. Dios te habla cuando menos lo esperas y cuando menos lo quieres. Siendo imperfecto, todavía pecando te puede llamar. Y todavía ya trabajando para Él vas a pecar. Tu pastor peca, pero no te das cuenta. No te das cuenta. Pues ¿cómo se vería diciéndote que pecó? Porque es bien sinvergüenza, bien hipócrita. Muy pocos pastores van a agarrar la Biblia y van a confesar sus pecados en los púlpitos. ¿Hace cuánto que no ves llorar a tu pastor? Buena pregunta, ¿no? El llamado de Dios, según la Biblia, dice que debes de tener cierta madurez, incluyendo buen testimonio de los de fuera, como dice en Primera de Timoteo. Pero no es necesariamente un estándar. Un estándar es así tiene que ser y punto. No, no es un estándar. La Biblia dice, hubo dos personas que Dios llamó muy importantes, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. La primera es Ezequiel, ¿sí? Y en Ezequiel capítulo 3, al final, dice que su espíritu estaba en amargura. Y te lo voy a leer. ¿Cómo? ¿En amargura? Si eso es una obra de la carne, pues claro, mijo. Sí, ¿a poco crees que eres puro espíritu? ¿A poco crees que Dios te va a usar hasta que ya seas a la estatura del varón perfecto? Te va a usar ya, porque ya te necesita. Ezequiel 3 dice, mm, Ezequiel 3:14 dice, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Dios le había dado visión a Ezequiel, le había prometido, voy a hacer tu frente como pernal de diamante. Ezequiel lo vio y también tuvo la visión de este el trono alto y sublime y eh, de esta visión angelical que tuvo en capítulo 1. Y aún así Ezequiel tenía un espíritu amargado. No sabemos qué le pasó a Ezequiel, ¿sí? Pero estaba insatisfecho, estaba eh, amargado, traía muchas cargas probablemente. Cuando dice que su espíritu estaba en amargura, pues es algo muy intenso. Así el Creador le dijo, ve y diles. Entonces, no creas lo que te dicen en tu iglesia, que tienes que estar ya realizado, ¿verdad? Para ser pastor, para ser predicador. Estás bien equivocado. A Ezequiel no le pasó así. ¿Sí? En, el, en la indignación de mi espíritu, dice Ezequiel, mi espíritu estaba en amargura. Y dice exactamente así, no me voy a estar inventando la Biblia como tu pastor. Pues el espíritu, y dice con mayúscula, me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu. El Espíritu Santo tomó a Ezequiel y él no quería, tenía amargura y estaba indignado. Y aún así trabajó el Espíritu Santo. Aún en tu carne, aún en tus debilidades, se va a manifestar el Espíritu Santo, lo dice la Biblia. ¿Mm? Oye, es que yo no soy Ezequiel, ni yo tampoco, y nunca lo vas a hacer. Pero la Biblia es un ejemplo de las experiencias. Te lo dije en un video anterior. O sea, el libro de Romanos, no recuerdo el capítulo, dice que la Biblia es escrita para ejemplo a ti, para que no cometas los mismos errores. ¿Qué otro personaje llamó Dios en amargura y fue tan importante en el Nuevo Testamento? Pablo. La Biblia dice que él iba en caballo camino a Damasco y Jesús mismo se le apareció. La luz que desprendía la teofanía del Señor Jesús tiró a Pablo del caballo, el caballo se puso loco, no la toleró. Pablo cayó y perdió la visibilidad por 3 días. El Señor, así cuando tenía a Pablo en el piso, le dijo, eh, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darle
manotazos al aguijón. Al, sí, al aguijón. Pablo estuvo 3 días encerrado después de esa visión, quedó ciego, no bebió agua, no bebió nada, no comió en 3 días. Pablo, durante la visión, le dijo al Señor Jesús: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Estaba realizado? Claro que no. Tú no le sirves a Dios cuando estás realizado. No es así como funciona, pastor. Estás bien equivocado. Es que tiene que tener una madurez. Cállate, cállate. ¿Cuál madurez? Ni madurez tienes tú. Madura en el Evangelio y luego ya dices. Madura en el quebrantamiento, en ser probado. ¿Sí? ¿Sabes estar solo, pastor? Si Dios determinara que te va a quitar tu iglesia, tu ministerio, tu congregación, tu esposa, tus hijos, se vuelve contra ti y te echan a la calle, sabrás estar solo. Por eso las iglesias están como están, bonita fregadera. Porque hombres incompletos están hablando del ser más completo, Dios. Y deja tú que sean incompletos, no tienen la humildad de reconocer que están incompletos. Ese es el problema. Ese es el problema. Pablo lloraba, gemía en esos 3 días sin comer, sin beber. No sabía qué iba a pasar con su vida. Estaba recibiendo un bautizo de angustia, como dijo Jesús. De un bautizo he de ser bautizado y cómo me angustio. Bautizo de angustia. Ezequiel también no quería ir a hacer la obra de Dios. No quería hacer su llamado profético. No quería obedecer a Dios. Jonás, te dije nada más dos, pero son muchos. Ya están saliendo de esta boca. Jonás. Cuando Dios le dijo, ve y profetiza contra Ninive, Jonás compró un boleto para irse a Tarsis. Anteriormente yo pensaba que Tarsis era Italia, pero descubrí que es muy probable que haya sido España. Si estoy incorrecto, por favor, corrígeme, mándame un comentario, ¿sí? O escríbeme a evangeliopúblico@gmail.com o entra a la página de Facebook y dale clic en el WhatsApp. Jonás no quería obedecer a Dios. Pensaba que estaba muy joven, pero lo que verdaderamente tenía Jonás es que pensaba que no le iban a creer. Era como decirle a un evangelista: métete a la colonia Río Bravo, ahí en la Ciudad de México. Métete a la colonia el 2 de mayo, en Iztapalapa, el hoyo, le dicen. Y diles que se arrepientan, porque si no los voy a destruir. Es lo mismo. Nada más que con Jonás, Dios le dijo: no les vayas y diles que se arrepientan. Ve y diles que en 40 días los voy a destruir. Estaba más difícil. Y Nínive tenía fama de ser una ciudad pagana, violenta, agresiva, este, aborrecedora de Dios, amante de los placeres sexuales que retan a Dios, porque el placer sexual está hecho para estar, para tenerlo, manifestarlo con tu pareja, ¿sí? Pero Ninive retaba a Dios en la cuestión sexual y en muchas otras cosas. La sorpresa de Jonás fue que cuando él proclamó este mensaje, la gente se arrepintió e inclusive el rey de Ninive proclamó ayuno en toda la ciudad de arrepentimiento al Dios de Jonás. Jonás tuvo que pasar por muchas cosas. Este, de la nave, del barco en donde iba, las personas descubrieron que era el Dios de Jonás que estaba causando todo eso por culpa de Jonás, porque traían a Jonás ahí. Estas personas lo tiran al mar, diciendo Jonás que lo tiren para que Dios aplaque su ira. Y ahí no se acaba la cosa, sino que un pez gigante, un pez enorme, se tragó a Jonás y Jonás estuvo 3 días en el vientre de este pez. Ahí escribió su famosa oración, creo que es Jonás capítulo 2,
una oración hermosísima que junto con Daniel 9 es altamente recomendable para arrepentimiento. Jonás 9, perdón, Jonás 2 y Daniel 9. Son dos oraciones formidables para arrepentimiento. Jonás 2, ¿sí? Ahí Jonás escribe prácticamente un salmo, igual o superior por mucho a muchos de David, en mi opinión. Y al final de esta oración dice, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Fue cuando Dios se arrepintió y le dijo, voy a hacer lo que tú me dices. Imagínate los sentimientos de este profeta. Él no quería ser profeta, porque si tú estás pensando y tu pastor piensa y tú has aprendido en esa estúpida alienación, ¿sí?, pastoral de tu iglesia, asquerosa alienación, ¿sí?, el padre, ¿sí?, siendo desplazado por un padrastro, queriendo tomar el lugar del padre. Ese es tu pastor, no es el padre es otro, ¿sí? Es tu padrastro, es el pastor y quiere tomar el lugar del padre. Este aprendizaje que has tenido en la iglesia de que el pastor es una figura de autoridad, ¿sí?, que todos respetan, es una mentira, es una rayada de madre, ¿sí?, a la teología bíblica, ¿sí? El pastor allá afuera no es respetado. Por un tiempo puede que no sea respetado, pero tu pastor toda su vida es respetado en la iglesia, ¿sí? Pero ¿cuándo ha tenido una contienda con santeros, con brujos, con hechiceros? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha metido en problemas con la ley por predicar el evangelio? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha echado de enemigo un político? ¿Cuándo? Nunca, nunca, porque no hacen lo que tienen que hacer, no están en el evangelio, no les ha amanecido conforme a la ley. Y no tienen la capacidad de preguntar dónde está la senda antigua, cuál es la senda antigua. No pueden preguntar los perros soñolientos. Esa figura de pastor que todo le cumplen, todo le hacen. Es una mentira, es un engaño. Me acordé de una vez, me contaron que en una famosa iglesia de la Ciudad de México que se llama Salvación y Vida, ubicada en la calle Tiburón y Pescado, ¿verdad? Sofonías 1:10, léelo, porque ya se cumplió. En la puerta del pescado gran llanto y dolor. Que en esta iglesia una vez una esposa de pastor, no pastora, cumplió años y una persona de la iglesia, de esas lambebotas, ¿verdad? Se le ocurrió organizar una cooperación para regalar el regalo a la pastora. Pues se juntaron como 10,000 pesos, de a 100, de a 100, de a 100, para comprarle un jodido reloj a la esposa del pastor. Eso es lo que hace la iglesia de estos tiempos. Lees el libro de Hechos y lees las cartas de Pablo y de verdad que no tiene comparación con la estúpida iglesia de este tiempo. Paralizada, lombriz, una solitaria en un estómago, nada más está ahí, trague y trague, no entra ni sale, no hace nada. Así está tu iglesia en este tiempo. Una iglesia inútil. No pienses que el llamado va a ser agradable. No pienses que vas a estar, ¡ay, ya estoy bien feliz! Soy llamado al evangelio. No tienes ni la menor idea de lo que estás diciendo. Eso lo has aprendido en tu iglesia. Pero muchas veces el llamado causa dolor, tristeza, amargura. Te lo estoy explicando en la Biblia. Ya llevamos 3 ejemplos: Ezequiel, Pablo, Jonás, Pedro. Cuando Pedro, ¿sí?, recibió su llamado así oficial y como apóstol de Jesucristo, fue después de negar a Jesús 3 veces. Tuvo que arrepentirse, llorar amargamente, había traicionado a su Señor. Él mismo había testificado, tú eres Cristo el Señor.
y lo había negado 3 veces. Se tuvo que sobreponer, tener resistencia y resiliencia, ¿sí?, a ese pecado que cometió tan grave y aceptar el perdón de Dios y perdonarse a sí mismo para convertirse en el apóstol Pablo, aquel que hizo los grandes discursos del libro de Hechos, aquel que dijo en Hechos 2:38, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ese Pedro escribió eso. Los llamados son difíciles, amigo, amiga. No tienes que estar realizado para recibir el llamado. Eso es una falacia de la iglesia de estos tiempos. Nadie está preparado para ser pastor, nadie está preparado para ser evangelista, pero Jesús es el Señor. Y Él es el que da la gracia y Él es el que te levanta, ¿sí? Y Él es el que te va corrigiendo y te va adiestrando. Puedes estar pasando por la peor etapa, el peor tiempo de tu vida, que casi deseas morirte y Dios te va a estar diciendo, ven a mí y trabaja para mí. Es la hora, es el tiempo de tu ministerio. En el peor tiempo, en la peor temporada, ¿sí?, con la peor actitud, con la peor vida financiera, ¿sí?, con la peor vida espiritual, devocional que puedas tener. Así Dios te puede estar llamando. ¿Qué esperabas? ¿Ya ser licenciado en teología cuando estás listo? Esos son diseños de hombre, ¿sí? Pusieron príncipes y yo ni me enteré, dice el Señor. Como cuando pusieron al rey Saúl. Les decía el profeta Samuel, ya tienen un rey. ¿Para qué quieren un rey humano? Es que queremos ser como las demás naciones. Y mira, terminaron poniendo a Saúl, un verdadero, ya no quiero decir groserías. Bueno, ahí está sí, un verdadero hijo de perra. Porque a los hombres les gustan los reyes terrenales. Me acuerdo que cuando ganó Andrés Manuel López Obrador andaban hasta cristianos bailando en el Zócalo. ¡Ay, es que ganó Andrés Manuel! Que Dios está con él y es cristiano. ¿Qué va a ser cristiano ese viejo desgraciado? Viejo sinvergüenza. En uno de los discursos que hizo ya cuando había ganado en el 2018, en diciembre del 2018, en el Zócalo, como 2 semanas después de tomar protesta, hizo un discurso en el Zócalo y le dio gracias a la madre naturaleza, ¿a quién mencionó? Bueno, mencionó puros personajes de mitología prehispánica. No me acuerdo de qué rama, si azteca, olmeca, tolteca, maya, no me acuerdo. Pero mencionó varios nombres de personajes de mitología prehispánica, mesopotámica. Pusieron reyes, pusieron príncipes y yo ni me enteré, dice el Señor. No tienes que estar realizado este en ningún área de tu vida necesariamente para ser llamado por Dios. Eso es lo ideal, así lo desearíamos todos, ¿sí? Porque empezar en el ministerio sin estar preparado, que es como Dios te selecciona a veces y lo hace, te avienta el ruedo directamente, ¿sí?, pues no es lo más ideal, pero Dios lo hace. Dios lo hace porque ya vio algo en ti que dice, ya está listo, ya está listo. Con esto me sirve, con esto me ayuda. Y muchas veces tu ministerio se va a basar en que le agradas a Dios en lo que dices. Y los hombres te van a desechar, te van a aborrecer, a ellos no les vas a agradar. Todo tu temperamento, todo tu carácter, toda tu personalidad, todo tu comportamiento, ¿sí?, le pueden gustar a Dios por una razón. A lo mejor tú le vas a decir algo a alguien
que un pastor de iglesia, de esos que terminan el seminario y se van de misioneros un año, 2 años a Sudamérica, intercambian entre sus denominaciones a sus hijos y parecen club rotario. Algo que uno de ellos no va a decir, porque para hablar la verdad se necesitan, mira, se necesitan dos grandes razones, ¿sí? No pienses mal, se necesita oración, ¿sí? Oración y ayuno. Esas son las dos grandes razones, mira. No pienses mal, no pienses mal, tú eres el mal pensado, la mal pensada. Un ejemplo de llamado, bueno, no fue llamado, pero no fue tampoco martirio, pero de vida difícil, siempre es Watchman Nee. Watchman Nee. En mi opinión era un verdadero apóstol de Jesucristo. Fue preso en el 52 y murió en 1972, 20 años encerrado, en el cual redactó el mayor porcentaje de su literatura, la cual le pertenece al ministerio en California, dirigido por Witness Lee, Living Streams. Living Streams se llama el ministerio. Ellos son los que reciben todas las regalías de lo que escribió Watchman Nee. ¿Sí? En estos tiempos, los que son, según esto, llamados, ¿sí? Que no son llamados, se pusieron solos los perros soñolientos, ¿sí? Viven como reyes, apóstol de Jesucristo. Esta secta infeliz, desgraciada de la luz del mundo, eh, lleva 3 generaciones de falsos apóstoles siendo sus líderes, ¿no? El más reciente fue Nazón Joaquín García, preso en junio del 2019, acusado de distintos delitos sexuales en Estados Unidos. Eh, esta gente, esta manera de operar, de trabajar, de esta secta, es así como te estoy diciendo, creo que es el mayor ejemplo de todos, muy perfeccionista a la hora de escoger hombres. Oye, es que tiene buen testimonio, es que este es buen hombre. Pero mira, le salió el tiro por la culata porque su líder está acusado de tantas cosas en Estados Unidos que ya no va a salir el desgraciado de la cárcel. Ya no va a salir. La luz del mundo representa ese sistema de reclutamiento pastoral, ministerial. Sepulcros blanqueados, ¿sí? Muy lindos por fuera, pero por dentro llenos de huesos secos, cadáveres. Fíjate bien que en tu iglesia no te estén seleccionando a ti así. A lo mejor ya desde hace años ya deberías de estar predicando el evangelio, hermano. A lo mejor ya desde hace años ya tendrías que haber tenido tu iglesia. Pero como le haces tanto caso a tu pastor, ¿verdad? Te sujetas a las autoridades eclesiásticas. Este viejo desgraciado de Elías Peñalosa Real de Salvación y Vida, que está en la calle Tiburón y Pescado, en la Colonia del Mar, en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México, decía que de todas las autoridades que tiene una persona cristiana en su vida, la número uno es la eclesiástica. Así o más patriarcal, mijo. Así o más sectario. Así o más muerto. ¿Puedes creerlo? La gente pidiendo consejos si se divorcia, si continúa. La gente preguntándole, ¿puedo predicar el evangelio en la calle? Pues no sé, mijo. Es que tienes que pasar por un proceso y aquí tienes ministerio de evangelismo. No más que cuando me llegues golpeado, Eduardo, ¿sí? No quiero que vayas a llorar. Así decía el desgraciado. Así como que tomando la actitud, así como que muy papá, muy padre. Ay, sí, ay, mi papá. Muy preocupado el infeliz. Lo que pasa es que estaba de envidioso el desgraciado. Y huevón, como no quieren gente que predique en la calle para que no les alborote el gallinero, ¿verdad? Y empiecen a cuestionar y que por qué ustedes no lo hacen si son apóstol.
Por eso lo hacía el infeliz. No creas que porque le importara. Ay, no te vayan a golpear en el metro de la Ciudad de México, mi hijo Eduardo. Desgraciado sinvergüenza. De seguro está rascándose la panzota en su casa. No es así. No ese es el diseño. No tienes por qué pedir permiso para predicar. No tienes por qué pedir permiso. Si Dios ya te llamó, ¿desde cuándo ya deberías de haber tenido, yo creo que tu iglesia, hermano? Tu ministerio, mínimo, como mínimo predicar en los camiones, en la calle. ¿Sí? Pero como existe esa estupidez de sujeción a la autoridad, ¿sí? Que es verdadera, pero digo estupidez porque por encima de ese parámetro que estableció Pablo el apóstol, ¿sí? Sujétense a toda autoridad, como dice en Romanos capítulo 12. La Biblia dice que cuando agarraron a Pedro y a Juan y los cachetearon y les dijeron, dejen de hablar en el nombre de Jesús, ¿sí? Pedro les dijo, no lo vamos a hacer, no vamos a dejar de hablar y juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Pedro les estaba diciendo, yo voy a obedecer a Dios. ¿Sí? Y la autoridad en una iglesia se pierde hasta que ya no hay autoridad de Dios ahí. Si tu pastor, si tu predicador, tu falso apóstol ya se echó de enemigo a Dios, ya no entiende lo que es autoridad, por huevón, por perezoso, por tripón, se echa de enemigo a Dios, ya no tiene autoridad de ahí, de Dios. Porque Dios les manda, les ordena, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura en todos lados. Se apodan apóstoles de Jesucristo los desgraciados y no abren la boca ni en su casa, ni en el camión, es más, ni en la camioneta. Así está el asunto de crítico. Apóstoles de Jesucristo. Y eso ya es desobedecer la autoridad mayor. ¿Cuál es esa mayor autoridad? Dios. Si Dios te dice ve y predica, no lo haces, desobedeces a Dios. ¿Y qué crees? Ya no vas a tener autoridad en tu iglesia. No sirves, viejo tripón, falso apóstol, pastor inútil. A mí no me importa que seas Juan Manuel Vaz. Hay un español que se llama Juan Manuel Vaz. Muy bueno para dar predicaciones en iglesia y en videos y tirándole a los predicadores de la prosperidad. Y yo creo que entre este tipo, Juan Manuel Vaz, este español, y los demás apostolobos, hay una pelea de inválidos, así como ese capítulo de South Park, que se pelea un niño con muletas y otro niño en silla de ruedas. Es una pelea de inválidos, no hay ni a cuál irle, la verdad. No hay ni a cuál irle, son lo mismo. Si no abres la boca, pastor, en la calle, no sirves. Estás reprobado. Hermanito, hermano, hermana, llamado a un ministerio, no imites el comportamiento de tu pastor. Imita el de Cristo. ¿Y qué hizo Jesús una vez? Se metió al templo judío, ¿sí? Y ya traía un látigo por ahí escondido. Volteó las mesas, hizo un verdadero desastre, tiró las monedas, liberó a los animales, les dio unos latigazos a los comerciantes ahí en el templo de Salomón. ¿Sí? Y todas salieron los fariseos y lo amenazaron. Imagínate el porte del Señor. ¿Tú crees que les tuvo miedo? De ninguna manera. Imita a Jesucristo en todo, no nomás en lo que te conviene. Porque muchas veces en la iglesia te dicen, hay que comportarse como Jesús y aspirar a ser como Jesús y la estatura del varón perfecto. Por eso. ¿Y qué hizo Jesús? No hizo ese embrollo, esa polémica, esa contienda en la vía pública, en ese templo judío, templo de Salomón. Ahí lo hizo. ¿Sí? No debatía, no discutía con la gente en la calle, no predicaba en la vía pública, no confrontaba a los religiosos. Según tú eres en tu iglesia, eres apóstol de Jesucristo, profeta a las naciones, viejo ridículo, sinvergüenza, desgraciado. ¿Cuándo vas a tener dignidad de ir a confrontar al presidente municipal? Ya ni del presidente te digo,
Porque hay iglesias cristianas que dicen que su falso apóstol tiene autoridad como de un presidente. Hazme el fregado favor. ¿Cuándo vas a ir a confrontar al señor de la tienda, hermano? Ya del presidente ya ni hablamos. ¿Cuándo vas a ir a confrontar ahí a los de la esquina que venden marihuana? ¿Y eso que eres apóstol, según tú? Entonces, amigo, amiga, no imites el comportamiento de tus falsos apóstoles, de tu pastor en la congregación en la que vas. El llamado de Dios puede ser con amargura, con dolor, con quebranto, llorando. Si Dios va a fundar una iglesia de Cristo, va a empezar llorando. Te lo puedo garantizar. Así empezó la iglesia de Cristo en el libro de Hechos, con martirios, con asesinatos, la muerte de Esteban, ¿sí? El decapitamiento de Santiago el apóstol. Así empezó la iglesia de Cristo. Por si no lo sabías, los 12 apóstoles y Pablo, el 13º, sufrieron martirio, todos. Ah, bueno, no, nada más Juan murió de causas naturales de más de 90 años, pero la tradición religiosa dice que lo envenenaron una vez en la comida y no le hizo efecto. Y también una vez creo que lo echaron en aceite o agua hirviendo, no recuerdo bien, y no le pasó nada. Así empezó la iglesia de Cristo. Hay una predicación muy buena, legendaria, de David Wilkerson, este pastor que murió en el 2011, era considerado el G. Ávila de Estados Unidos, un hombre ferviente, lleno del Espíritu Santo. Hablaba mucho de quebrantamiento y de angustia por causa de la carga del Señor, del Espíritu Santo. ¿Sí? Y tiene esta predicación que se llama, está en YouTube, tiene como 20 años esa predicación. Un llamado a la angustia. Y habla del bautizo de angustia que habló Jesús, de un bautizo de ser bautizado, y me angustio. Así empiezan los verdaderos ministros, los verdaderos pastores, ¿sí? Las verdaderas congregaciones, hechas, puestas, dispuestas, dirigidas y ungidas por el Espíritu Santo que levantó entre los muertos a Jesús. En el peor momento de tu vida, en la peor etapa de tu vida, puede ser, ¿sí?, que Dios te llame a ti, a tu ministerio. Lo hizo con Ezequiel, lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con Pedro. Y lo hizo con Jonás también. Puedes estar en tinieblas y Dios te dice, tú eres tinieblas, pero ve y habla de la luz. Yo me encargo que en el camino te conviertas en luz. Y es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Vas a servir al Creador. Esto no lo va a entender tu primo el carnal. Esto no lo va a entender tu primo el marihuano, tu amigo el marihuano. Esto no lo va a entender tu papá el secular. Esto no lo va a entender tu padrino el de doble A. Esto no lo va a entender tu abuelita la católica. ¿Sí? Esto no va a entender tu prima la adúltera. Esto no lo va a entender tus enemigos que te demandan. Esto no lo va a entender el mundo porque el mundo no conoció a Dios. Esto lo vas a entender nada más tú. Eres tú con Dios. Ya no necesitas al cochino pastor ahí de intermediario. Es que Dios me dijo que predicaras el evangelio, mijo. Pues ya lo sabía. Ya lo sabía, viejo ridículo. Pues como ya tengo en YouTube 342 videos, ahora sí me andas mandando mensajes. Oh, yo predico el evangelio, mijo. Luz verde para el ministerio. Dime algo que no sabía. Viejo tripón, viejo sinvergüenza. Pero bueno. Ante todo, Romanos 12:1 dice que si no entiendes algo y tienes dudas, que te presentes en sacrificio vivo todo tu cuerpo, racionalmente, diariamente a Dios, orando, ¿sí?, para que renueve tu entendimiento y entiendas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Presenta tu espíritu, alma y cuerpo a Dios en ese ritual, en ese acto de comunicación con el Creador, y Él te va a dar la dirección. Él te va a dar la dirección. Pero es muy probable que sí sea un llamado al ministerio, estés como estés. Escucha la voz de Dios.
No escuches la voz de los hombres, de las personas, de tu familia. Escucha la voz de Dios, que es lo que quiere Dios de ti. Haciendo esto vas a tener paz y se van a ir dando los frutos poco a poco. Pero normalmente son a corto tiempo. Vas a sentir una plenitud al abrir tu boca que no se compara con nada. Y vas a ser rejuvenecido como el águila, porque el hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos produce a nosotros juventud. Así como lo estás escuchando, gloria sea a Dios. Y también hay una etapa del evangelio, ¿verdad? Cuando estás madurando ministerialmente, que te va a poner las cargas el Señor y vas a envejecer. Y vas a envejecer. De todo hay en el evangelio y en el camino hacia la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, que es lo mismo que tener un despertar espiritual, que es lo mismo que obtener una iluminación o una elevación de estado de conciencia. Es lo mismo. Eso es la estatura del varón perfecto, alcanzarla como meta. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo guíe tu ministerio, tu llamado. Si te sirve mi testimonio, lo puedes recibir. Si tienes alguna pregunta, alguna guía, me puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com o puedes contactarme vía WhatsApp. En la página de Facebook está el botón de WhatsApp. Está ligado a mi WhatsApp personal. Sin importar la hora que sea, puedes contactarme. Que hable contigo es otra cosa, ¿verdad? Pero a la brevedad me comunicaría contigo. Si estoy disponible, podré hablar en ese momento contigo. Te pido por favor que me envíes primero un mensaje antes de marcarme por videollamada, porque me ha pasado que me han marcado por videollamada. Amigo, amiga, hermano, hermana, vamos a hablar un poco por WhatsApp, por favor, te lo pido, humildemente, como sugerencia, ¿verdad? Estoy a tus órdenes. Que Dios bendiga este video en el nombre de Jesús. Se acaba el 14 de febrero del 2022, Día del Amor y la Amistad, Día de la Hipocresía, Día de la Dependencia Emocional, Día de los Apegos Emocionales, Día de los Incapacitados, Incompetentes para amar, ¿sí?, al prójimo y a sus semejantes y a ellos mismos, ¿sí? Son las 9:17 de la noche, temperatura de 5 grados centígrados, no está haciendo frío para nada, pero yo sí tengo frío aquí adentro en mi casa. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Gracias totales.